Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos por parte del equipo del Plan de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua. Les damos la bienvenida. Hoy, esta tarde, estamos muy emocionados porque vamos a tener una conferencia con el arquitecto Jorge Carrera, que ya está acá en la sala, ya está listo. Bienvenidos a todos. Vamos a estar grabando esto para que lo puedan ver después en nuestro canal de YouTube. Por parte, pues, de la oficina del Centro Urbano Histórico de Chihuahua AC, que es el responsable de este proyecto tan importante. Queremos que el arquitecto Juan Manuel Chávez nos dé la bienvenida. Adelante. Gracias, Iris. Muchas gracias, Jorge, por aceptar la invitación. Gracias, Federico, por este esfuerzo de coordinar al equipo para la realización del plan de manejo. Y en especial, gracias a todos los que están aquí presentes de manera virtual. Es un gusto poder contar, Jorge, con tu charla. Ahora sí que cerrando con broche de oro este círculo de conferencias, y qué mejor viendo sobre los temas de la cultura popular del centro histórico, pues desde la visión de la antropología social, de la sociología, de la antropología, y pues qué mejor pues con tan notable personalidad. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos y en especial gracias a los asistentes. Gracias, arquitecto. Y pues también tenemos en la sala, como coordinador de este proyecto, al doctor Federico Mancera. Adelante, Federico. Permítame. Perdón, nuevamente buenas tardes a todos. Es un gusto que estén aquí presentes ante esta conferencia que el doctor Jorge Carrera Robles nos va a impartir. Esta serie de conferencias ha sido una experiencia muy importante porque hemos logrado conjuntar gente de excelente nivel, gran conocedor de este territorio, estudiosos no solamente en el sentido de la lectura, sino investigadores mismos sobre este espacio que resulta complejo, diverso e igualmente interesante y convocante. Para esta ocasión, pues ya pues todo el mundo conoce a Jorge Carrera. No es por demás decir que es un promotor y gestor cultural por muchos años. Yo creo que desde que salió de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, allá en México, se regresó y dijo, yo regreso a trabajar en mi tierra, y bueno, no ha dejado de hacerlo. Él me compartió una serie de criterios de lo que él consideraba importante, pero yo quería decir que él es originario de la Mesa de Huracán, Chihuahua, es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, es maestro en Derecho Social por la Universidad Autónoma de Chihuahua y doctor en investigación por el Colegio de Chihuahua. Durante tantos años como académico, como investigador social, le ha permitido conocer muy bien este territorio y expresar su conocimiento en diferentes maneras. Por eso yo creo que él ha fundado muchas acciones y muchos procesos. Entre ellos es fundador de la Asociación Civil Umbral AC, fue secretario del Consejo Directivo, es actualmente secretario del Consejo Directivo del Instituto Superior de Arquitectura y Diseño, el ISAD, es director actualmente del Centro INA Chihuahua, fue director del Instituto Chihuahuense de la Cultura, del cual fui parte y trabajé muy a gusto con él durante casi 6 años, de 2004 a 2010. Ha participado en más de 25 publicaciones, entre las que destaca como autor los libros Umbral y Sol y Sombra para los adolescentes de Chihuahua, Cultura, Carne Asada y Balazos, 2011, Derechos Indígenas en Chihuahua, que es parte de su tesis de maestría, Ciudad Delicias, 70 años después, Crónica Urbana, Solución a Ceros, un clásico ya de la historia de los movimientos obreros en Chihuahua, así como los álbumes de Benito Juárez en Chihuahua, La Revolución de Chihuahua,
y actualmente conduce un programa radiofónico, Diáspora de la Memoria, y es articulista de una revista de frontera que es Heritage Culture, le nos falta tener un culture. Y bueno, te doy la palabra, Jorge, y nuevamente te agradecemos tu participación en este ciclo de conferencias. Y bueno, a todos bienvenidos. Pues muchas gracias a Juan Manuel, a Federico, a Iris, a todos el equipo, a Nelly, a todos quienes hacen este trabajo tan importante que es un plan de manejo para el centro histórico de la ciudad de Chihuahua. La plática que quiero compartirles esta tarde tiene que ver con una serie de reflexiones en términos al continuo cultural de los grupos sociales, sobre todo los grupos populares que han históricamente habitado el centro, lo que hoy es el centro antiguo de la ciudad de Chihuahua, y que históricamente se han nutrido por una serie de acontecimientos, hechos, situaciones que han ido influyendo y que sin embargo reflejan expresiones de identidad, componentes culturales que tienen un hondo sentido dentro de la vida de la ciudad y que para la cuestión de un centro antiguo, un centro histórico y el planteamiento de cómo generar un plan de manejo, pues desde luego coincidiremos en que no es solo un asunto de manejo de infraestructura, de equipamiento, de elementos de tráfico, regulación de criterios legales, sino fundamentalmente es quienes hacen o hacemos ciudad en este espacio tan importante de la ciudad. No se trata de dar una clase de antropología, ni mucho menos. No se trata de generar una visión de por aquí va o está la salida de ciertos tratamientos teóricos o de investigación que se han ido construyendo por mí y otras personas a lo largo de muchos años. Se trata más bien de acercar la reflexión para quienes están justamente en la elaboración de este trabajo, tengan otro punto de referencia y quienes nos hacen el favor de escucharnos esta tarde simplemente por el interés de aprender, compartir, intercambiar ideas sobre este tema, pues simplemente tengan otra oportunidad, otra visión y enriquezcan sus reflexiones. Entonces, la presentación consta de 16 láminas. Yo voy a estar desarrollando una a una y al final me atrevo a hacer una serie de comentarios y de sugerencias que pueden ser de utilidad para este equipo. Y posteriormente, si así lo desean y están con esta posibilidad o esta necesidad, intercambiaríamos algunas preguntas al respecto. Decidí ponerle a la presentación la cultura popular en el centro antiguo de la ciudad de Chihuahua, porque finalmente creo que en las últimas décadas es la voz que menos se ha escuchado en el centro antiguo. Creo, sin pretender enarbolar la bandera de los desposeídos, ni pretender un liderazgo indebido o falso de mi parte, pero sí creo que es necesario abonarle a la visión de quienes aportan mucho en la actualidad en términos de cultura, de patrimonio, de tradición, de costumbre, de continuidad cultural,
y que ciertamente no cuentan con las mejores respuestas para seguir enriqueciendo su propia cultura y generando turismo, actividades complementarias que pueden sin duda articularse perfectamente con las líneas comerciales, económicas que actualmente tienen una real preocupación por fortalecer el centro de la ciudad. Pasamos a la primera diapositiva. Pues finalmente hablar, si pasamos la siguiente, por favor. Si vemos el origen de la ciudad, pues tenemos que remitirnos a principios del siglo XVIII. Ya había transcurrido buena parte del virreinato en la Nueva España. Se está viendo, perdón, se está viendo. Sí, está bien. Se está viendo la siguiente. O sea, sí, perfecto. Ahí estamos en la primera lámina. Tenemos que entender que la ciudad de Chihuahua surge justamente en la lógica del desarrollo económico impulsado desde la corona española, es decir, una actividad minera preponderantemente que vino a definir criterios de asentamiento poblacional, a definir posicionamientos militares, una configuración política determinada y desde luego una relación principalmente de conflicto en el septentrión, en lo que hoy es el norte de México y sur de los Estados Unidos, que finalmente se reflejó en periodos de estabilidad, pero también en muchos periodos de inestabilidad por conflictos finalmente referidos a los territorios, en esta visión de propiedad que traía el europeo y esta visión de aprovechamiento del territorio que tenían los grupos originarios. En esa lógica debemos de entender que, bueno, pues Chihuahua se funda en una de las provincias, en la Nueva Vizcaya, que para cuando se funda la ciudad ya existía un camino real que enlazaba buena parte del territorio septentrional. La ciudad de Chihuahua prácticamente quedó a mitad del camino desde la Ciudad de México hacia Santa Fe. Más de 2,000 kilómetros. Chihuahua anda en 2,400 de la Ciudad de México a su punto de llegada. Y bueno, se construye, se funda este centro poblacional mucho en la lógica, desde luego, de la bonanza minera que se emprende, se detona a partir de los descubrimientos de las minas de Santa Eulalia. La siguiente, por favor. Esta bonanza tiene como consecuencia pues inmediatamente la presencia de cientos de migrantes, una actividad minera en el corazón del nuevo asentamiento y en las siguientes décadas el establecimiento ya de un comercio, una serie de servicios, el emprendimiento de actividades agrícolas, ganaderas, no tan distantes de la ciudad, y la rápida conformación del poblado fundado hacia 1709, que en no más de una década y media ya se había constituido en villa. El mapa anterior y que estamos viendo en la imagen nos hablan de los primeros caseríos, dónde se desplanta la ciudad, cómo fue dándose el crecimiento. Obviamente que el río Chubíscar fue fundamental
para el surgimiento de este asentamiento minero, porque gracias al proceso de agua continua que se tenía por el río Chubisca, era posible mantener el esquema de obtención de la plata a través de los procesos que empleaban los españoles en aquel entonces. Las haciendas de beneficio se ubicaron ahí y río arriba, en lo que hoy pudiéramos identificar la altura de la Cruz Roja, ahí se establecieron algunas huertas que empezaron a generar alguna actividad agrícola importante. Luego, lo que tendríamos que, si damos la siguiente diapositiva, por favor, lo que tenemos que entender es que la villa de San Felipe, desde un inicio, es un centro de población pluriétnico. La población europea efectivamente llegó con un elemento fundacional a dirigir los criterios del desplantamiento, los elementos de la religiosidad, los aspectos militares, pero finalmente eran población minoritaria hacia mitad del siglo XVIII, hacia 1740-50. La población criolla también llegó hasta estos lugares del centro de México, justamente para emprender actividades mineras, comerciales, de servicios. Pero no solo eso, sino que empezó un proceso de mestizaje local, pero también de llegada de una serie de expresiones de mestizaje de distintos lugares de la Nueva España. Mientras eso sucedía, había una población originaria también asentada en la villa. Pues basta revisar las actas de matrimonio o de bautizo y darnos cuenta que había una población indígena importante. Rarámuri, conchos, apaches, eran población que hacían de la villa un centro, insisto, de características pluriétnicas. Seguramente se hablaba varias lenguas, se escribía en varias lenguas, y desde luego que no solo era un asunto de lenguas, sino de identidades que reflejaban un mosaico de diversidad, a pesar de que el polígono de la pequeña villa en que se asentaba no era sino todavía moderado, quizás con no más de 12, 15 mil habitantes. También debemos de consignar que este centro poblacional, la villa de San Felipe, fue receptáculo de población afrodescendiente que llegó proveniente de Cuba, sobre todo, y de otras partes de México, de Veracruz, en el ánimo de cumplir faenas ante el decaimiento de la población indígena originaria a causa sobre todo de las enfermedades, de las epidemias y también obviamente de la confrontación luego de los alzamientos del siglo XVII. El siguiente, por favor. Decíamos que no solo debemos de ver la villa de San Felipe en el siglo XVIII, es decir, los 1700, como un elemento pluriétnico, sino también como una población pluricultural, donde la visión del modelo de desarrollo de la cultura o los grupos dominantes europeos y criollos no necesariamente era la que poseían los grupos populares, mientras que los primeros eran, les interesaba la acumulación, les interesaba la propiedad, les interesaba
las cuestiones de alianza con la corona, con los sistemas políticos virreinales. En el segundo caso, ni siquiera tenían posibilidad de aspirar a estas cuestiones. Ahí lo que se fue acumulando fue una serie, o reproduciendo una serie de oficios, aprendizajes de herrería, carpintería, canteros, gente que empezó a desarrollar saberes en la talabartería, que empezó a cumplir funciones ligadas a la nueva actividad económica, pero que también eran portadoras y empezaron a generar elementos de expresión ligadas al cristianismo o al catolicismo. Sobre todo empezó a aprender la idea del guadalupanismo, la idea de la Virgen Morena, empezó a generarse una serie de expresiones de fiestas, ligado a los toros, ligada a los caballos, ligada a las fiestas tradicionales. Empezó a generarse una serie de costumbres ligadas a la práctica religiosa y desde luego a fechas importantes que imponía el calendario religioso y ocasionalmente el calendario cívico ligado a la costumbre española. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que tendríamos que decir en este corte del siglo XVIII, de 1709, 10 hasta el 80, 90, que finalmente lo que hoy es Centro Antiguo, pues era la villa en términos espaciales completos? Es decir, Centro Antiguo de hoy y villa de entonces es prácticamente lo mismo. Si queremos entender el origen de nuestro centro histórico de la ciudad de Chihuahua, tenemos que remitirnos a entender que las exclusiones, el clasismo, el racismo que estaba ahí, la pugna de creencias religiosas, la confrontación de todos estos elementos, en los aprendizajes, el acto de dominio por decreto del rey, todo eso, la práctica militar, las casas consistoriales, el ejercicio religioso, todo eso estaba en un mismo espacio. A diferencia de lo que pasa a finales del siglo XIX y sobre todo en el XX. Entonces, es muy importante lo pluriétnico, lo pluricultural, las diferencias sociales, la cultura viva, la diversidad, el entorno, el entramado lleno de vida de la villa, tiene que ver con la riqueza que tenemos que escudriñar para entender el centro histórico en la actualidad. Siguiente. Las siguientes láminas tienen que ver con un repaso rápido de los elementos sustanciales históricos que a mi juicio impregnan a la ciudad una riqueza patrimonial, una identidad y un elemento diferenciador de otras ciudades que le hacen proporcionar elementos distintivos que luego al momento de echar a andar políticas públicas, a mi juicio, no estamos recuperando lo suficiente. Por ejemplo, tenemos en el siglo XIX, en ese convulso siglo XIX, con la construcción de la República, la intolerancia, el movimiento insurgente, concluir toda la actividad en el terracismo. Sin duda tenemos que remitirnos en primer lugar a que algo que marcó a nuestra ciudad y a nuestro centro histórico es la presencia del padre de la patria, Miguel Hidalgo y los insurgentes. Aquí tenemos no solo un calabozo, una
iglesia, un templo de San Francisco y un antiguo cementerio donde fueron enterrados estos insurgentes, sino la tradición liberal que, a pesar de los pesares, hemos podido constatar en el desarrollo de programas culturales. En Chihuahua persiste una tradición liberal que es cuestión de abrir cauce para entendernos que este hecho fue el elemento básico para que la villa empezara a sentirse parte de una república o de un entorno que quería y aspiraba a ser república independiente y soberana, y donde la presencia de este movimiento insurgente marcó parte de su vida cultural y política. Luego, tenemos que entender también que Chihuahua, la ciudad de Chihuahua, jugó un papel muy importante hacia 1820, 30, en la conformación de las fronteras y las guerras indias. Finalmente fue refugio de este tipo de elementos como capital, como elemento de instancia política, donde sus habitantes finalmente empezaron a construir una referencia de frontera, una referencia de conflicto, sobre todo con los apaches, y una referencia de república en los años posteriores con la presencia de Benito Juárez y el movimiento liberal hacia 1864 y 65, que marca sin duda una fecha determinante con los poderes de la República, justamente en el centro, en el corazón de lo que hoy es nuestra ciudad. La siguiente, por favor. De esta tradición política de desarrollo económico, tenemos que también hacer un alto y entender que a finales del siglo XIX, en lo personal me gusta utilizar más el término para definir esta época como terracismo en términos de historiografía regional que porfiriato, porque finalmente fue una expresión particular de orden regional y binacional. ¿Qué es lo que interesa en esta época? Interesa comprender que empieza a surgir la idea de nuevos asentamientos más allá de lo que había sido hasta ese momento los límites o el polígono que definía la villa de San Felipe. Surgen visiones industriales como la de Ábalos, que conlleva un asentamiento poblacional particular. El nombre de colonia industrial, pues lo dice todo: trabajadores del ferrocarril, trabajadores de otro tipo de empresas, donde ya la ciudad empezaba a volcar una visión de primer proceso de industrialización encabezado pues por el grupo Terrazas Cril. Es propiamente cuando identificamos un periodo de modernización de la ciudad. Hay embaldosamiento de banquetas, hay tranvía jalado por animales, hay el proceso de electrificación, se establece un criterio de nuevos equipamientos e infraestructura, la cárcel, el hospital central. Empieza realmente a asentarse una población ya en un espacio que tiende a una visión de ciudad muy
en el concepto afrancesado, en el concepto europeizante. Y bueno, pues yo en este momento estoy aquí en la oficina de Lina y enfrente está el Paseo Bolívar. Qué mejor ejemplo que este paseo, ¿verdad? Los Champs-Élysées aquí de la ciudad de Chihuahua, esta idea de caminar arbolado, formas europeizantes que venían a dotar de un ánimo de modernización hasta lo que había sido una ciudad en un criterio muy español, con influencia mora, en términos de lo que fue en los primeros años de la ciudad. Y bueno, no obstante estos criterios de modernización, de surgimiento de asentamientos, de colonias y barrios fuera de lo que había sido la villa, sin duda, en el corazón de la villa seguían dándose elementos de persistencia de la tradición. En el comercio, en los servicios, la religiosidad, el tipo de juego, los encuentros sociales, todo estaba realmente centralizado todavía, la vida pública, gubernamental. La mayoría de las actividades de convivencia estaban en esta parte de la villa o de la ciudad. La siguiente lámina. Luego, otro elemento que a mi juicio está prendido a la cultura popular, sin duda es el villismo. El villismo como una marca indeleble de la revolución en la ciudad de Chihuahua. Creo, sin duda, que Chihuahua fue epicentro de la revolución. Todavía en muchos edificios que persisten, Palacio de Gobierno, la Quinta Gameros, muchas de las calles, la Casa de Villa o la Quinta de Doña Luz, la Quinta Carolina, muchas de ellas todavía huelen a esta tradición revolucionaria, mantienen una memoria histórica viva, son un referente, y no se diga, desde luego, el mausoleo, y una serie de nomenclaturas, de nombres, de calles, de escuelas, de edificios, de monumentos, de esculturas. Todas ellas hacen y recuerdan un pasado que, si bien en términos políticos, de movimiento social fue derrotado, en términos de identidad sigue siendo un referente fundamental. Yo recuerdo simplemente que movieron muchas glorietas o muchos elementos de las vialidades para agrandarlas, para hacerlas más fluidas, pero el día que quisieron meterse con la idea de mover la glorieta de Pancho Villa, ahí sí hubo realmente una oposición muy fuerte. ¿Qué tendríamos entonces que referenciar al villismo en esto? Pues insisto, como un elemento de identidad prendido en la música, el baile, la escritura, la poesía, el patrimonio y desde luego las tradiciones que siempre hacen referencia a esto dentro de su memoria histórica. La siguiente. Ya en el periodo posrevolucionario, pues desde luego que tendríamos que identificar en estos años, los 30, los 40, los 50 del siglo pasado, una segunda experiencia de industrialización. Ya hay un replanteamiento de los grupos económicos o del grupo económico, hay un reagrupamiento de la inversión y empiezan a darse una nueva serie de inversiones muy importantes que impactan, entre otras, a la ciudad de Chihuahua. Aquí son los tiempos en que surge Aceros de Chihuahua, Cementos de Chihuahua, surgen algunas industrias de embutidos,
están otras industrias ligadas a la metalmecánica, a la construcción. Esto, sin duda, se da sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero quizás lo que debemos de hacer énfasis es que, como nunca antes, este modelo de crecimiento, de desarrollo local y regional, plantea un concepto de desarrollo urbano distinto, ya de mayor envergadura, donde desafortunadamente para mí hay una lacerante disyuntiva entre modernidad contra tradición. Es esta visión de que la industria es la solución para el país y donde lo tradicional, lo que huele a arquitectura de tierra, lo que huele a tradiciones, oficios tradicionales, a cuestiones ligadas a un pasado, es el principal obstáculo para ello. Es cuando irrumpe el transporte y donde se lastima buena parte de las vialidades del centro de la ciudad. Es donde empiezan a darse grandes destrucciones de lo que ahora llamamos patrimonio histórico edificado. Es sin duda donde se pierde buena parte de ese patrimonio. Quizás pensemos en el 60-70% del patrimonio, hablando de un 100%. Y en esa pérdida, el contrapeso era los nuevos asentamientos urbanos, colonias funcionales, quienes tienen alguna afición a Le Corbusier y estas ideas de ciudad jardín y suburbios, pues tiene ese concepto de crear fuera del centro nuevos asentamientos con un criterio de distrito, un criterio de cierta sustentabilidad, donde el centro ya aparece como un referente, no como algo indispensable. Siguiente, por favor. En ese sentido, pues sí tenemos que reconocer que en las últimas décadas del siglo XX nos enfrentamos a un problema muy serio de despoblamiento del centro de la ciudad. Cuando hablo de despoblamiento no significa que deje de haber personas, sino personas que vivan en el centro. Vienen a trabajar, vienen a resolver un trámite gubernamental, un trámite de servicio, vienen a resolver un asunto de transacción económica, bancaria, de servicio de salud, educativo, a comprar al comercio del centro, pero pasadas las 6, 7 de la tarde, aquello se vuelve realmente un espacio de despoblamiento, sin población. ¿Qué es lo que sucede? Pues entonces el centro antiguo, el centro histórico, como se le denomina en este plan de manejo, estamos hablando preferentemente de un espacio que jerarquiza el comercio y los servicios. Se mantiene un continuo de destrucción de lo antiguo. Estas fotografías pues nos hablan de este centro comercial que a principios de los 70 se estableció en la calle Niños Héroes y pues dejó de ser la Avenida del Árbol, una avenida bellamente transitada, caminada, llena de álamos y de otros árboles, que justamente por eso tenía esta denominación. Ni qué decir del otro edificio que vemos en la parte baja, pues que seguramente se echó una manzana entera pues para poder edificarse. De este tipo de acciones las podemos ver en hospitales, en farmacias, en despachos de abogados,
en muchas instituciones, algunas incluso gubernamentales, que a tabla rasa estaban en la intención de que la funcionalidad tenía que estar por encima de cualquier elemento de patrimonio o de conservación. La conclusión que me atrevería yo a compartir después en esta idea de fin de siglo es que la identidad en esta parte de la historia de la ciudad, del centro histórico, ya no reside en los habitantes, porque ya no están ahí, sino preferentemente en los usuarios del centro. Hay un cambio radical en los portadores de la identidad del centro de la ciudad. Espero explicarme. Es decir, ya no es la familia que está en tal barrio, en tal colonia, la que cumple un horario de 12, 14 horas de sus actividades productivas, sociales, de encuentro, de convivencia. Sino es el bolero, es el marchante, es el músico, es el trabajador de gobierno, el bancario, que viene a la ciudad, al centro de la ciudad y hace ciudad, pero como usuario, no como habitante de este espacio. La siguiente, por favor. Sin embargo, bueno, en estas cosas pudiéramos tener una visión fatalista. Es muy atractivo hablar de todo lo que hemos destruido, indiciar, ponernos en una actitud de incluso ajusticiamiento y traer a colación una serie de evidencias de destrucción del patrimonio, del despoblamiento, de acciones incluso incomprensibles, de desatención en parques, plazas, en fin. Pero no es, a mi juicio, lo que debemos de hacer. Creo que es correcto tener un diagnóstico, pero más importante en esta plática es ayudar a convencernos entre todos de que el centro antiguo refleja un continuo cultural. A ver, ¿cómo es eso de que refleja un continuo? Sí, el centro antiguo, el centro histórico de nuestra ciudad, a pesar de que no existe la misma población asentada que en los años anteriores, a pesar de que hoy los usuarios le generan estos elementos identitarios, finalmente esa dinámica que vive el centro, esas relaciones, esas interacciones, esos elementos tradicionales del comercio, los servicios, del intercambio, la tradición, la costumbre, a mi juicio reflejan un continuo cultural. Ese continuo cultural yo lo identifico como un territorio que sigue siendo multiétnico, a pesar de los pesares, a pesar de que quizás en el siglo XIX y primera parte del XX, este país se empeñó en estandarizar la población y desaparecer las diferencias étnicas. En pleno siglo XXI, yo pensaría que migrantes de diferentes lugares del país, sobre todo la población rarámuri y gran parte de población mestiza, sigue siendo portadora de la pluralidad étnica en el centro nuestro. También entiendo que es un territorio de diversidad. Aquí convivimos trabajadores de la burocracia, de la salud, tanto médicos, enfermeras, farmacéuticos, hasta expresiones de grupos lecheros, de estudiantes, de
gente ligada a la prostitución. Todos hacemos ciudad y expresión de cultura en el centro antiguo. Entonces, para mí, esto debe de ser un rasgo que retome un plan de manejo. Un plan de manejo debe de explicar al centro histórico como un espacio pluriétnico y pluricultural. La siguiente. También, dentro de los continuos culturales, podemos identificar expresamente en el comercio cosas como las siguientes. Subsisten los mercados populares. A mí me alegan que sale más barato en las tiendas de autoservicio que en el mercado del Hoyo y de la Juárez, pero no dejan de seguir vendiendo estos mercados populares. Incluso después de lo que sucedió en una de las, esta quemazón que se dio, este siniestro o accidente, hoy están muchos comerciantes establecidos ahí en la Niños Héroes y Tercera, y dice uno, ¿qué sucede? Pues siempre tienen clientes, siempre hay una concurrencia de compradores que nos habla junto con los resabios que quedan del antiguo mercado de abastos, que sigue latiendo en el corazón del centro de la ciudad. Tenemos en el comercio un consumo bien importante de ropa vaquera, de botas y de elementos que si uno recorre la Ocampo, la Victoria, la Juárez, el Pasito y otros lados, entenderá que hay desde los de marca, los impostores de Nuevo León y todos los que quieran, pero ahí está ese mercado y hace diferencia. Y cuando vienen familiares o amigos de uno y quieren ir a comprar, siempre se fijan en las botas y en los elementos vaqueros como los elementos distintivos de nuestro centro. No, ni qué decir de la venta de telas y de zapaterías, es otro elemento distintivo. De las artesanías, pues si bien hay una tienda de artesanías establecida desde hace muchos años entre la Victoria y la Aldama, en realidad a mí me da la impresión y considero que debe de hacer realce y plantear una visión más integrativa hacia el comercio que hacen los grupos indígenas en diferentes puntos del centro de la ciudad. Yo creo que este punto, el de la presencia rarámuri y la venta de sus artesanías, alimentos, debe de quedar perfectamente regulado. Yo escucho un poco de todo, desde qué es lo que aleja al turismo, qué es lo que afea a la ciudad, qué es lo que no permite el florecimiento de otra estrategia comercial. Yo creo que siguiendo con esta lógica de un centro con orígenes profundos, multiétnicos y pluriculturales, obligadamente los grupos de rarámuris deben de tener un mejor equipamiento, una mejor infraestructura, porque finalmente el turismo, nos guste o no, tiene prioridad por la tradición de los pueblos originarios que por lo que le mostramos desde el mundo mestizo. Así es, parte de este debate. No sé si yo tenga la razón, pero al menos invitaría a que hiciéramos esta reflexión. Cuando en tiempos de los primeros años del Festival Internacional, cuando se establecía en la Plaza del Ángel, ahí la infraestructura y se invitó a establecer puestos de venta a comerciantes. Sin duda el éxito de los puestos de artesanías y de venta de productos de pueblos originarios
siempre logró una presencia y sobre todo una venta realmente destacada. Y sin duda, pues también está el Pasito. Yo sé que la imagen urbana que genera pasar por la 27 es realmente deplorable, no obstante los esfuerzos que se han hecho. Pero yo creo que con una política de integración compartida, hoy donde ya la venta de productos no son irregulares ni legítimos, sino se ha convertido en un comercio regulado, creo que merecemos también dignificar este espacio, pues que ya es un referente para la economía y los consumidores de nuestra ciudad y de muchos visitantes de ella. La siguiente, por favor. Otro continuo cultural importante se da en los servicios. Aquí tenemos, pues desde luego, una cantidad interesante de cantinas y bares. Yo hubiera querido cambiar esa que está ahí de la Victoria, que está medio difícil, ¿verdad? Por una cantina como de estas de barrio, de Coel y otros que están cerca del mercado, de la Avenida Ocampo. Ya no nos dio oportunidad de hacer ese cambio, pero esa es la intención. No se diga la Antigua Paz, que bueno, pues no es accesible a todo mundo, pero está dentro de la tradición y la costumbre, dentro de los servicios. Dentro de ese continuo cultural, pues tenemos cientos de años de población trabajadora de los servicios gubernamentales. Tenemos, no se diga, en el sector salud. Yo hacía cuentas y más de 100 años el Hospital Central ofreciendo servicios a la comunidad chihuahuense. ¿Quién de nosotros no ha estado alguna vez en el Hospital Central como usuario, como estudiante de medicina, por buscar a un amigo, por llevar de urgencia a alguien, por simplemente ir a conocer ese espacio históricamente muy de vanguardia cuando fue construido, con sus pabellones, con una visión muy contemporánea, funcional, estéticamente resuelto en términos arquitectónicos? Luego tenemos, desde luego, los oficios tradicionales, boleros, marchantes, músicos, pues hasta mi compa, el que baila las cumbias ahí en la plaza, hasta el que se avienta otro tipo de suertes desde la visión de los artistas y la danza folclórica. Todos ellos hacen un continuo cultural dentro del área de los servicios. La siguiente, por favor. También, en términos de las tradiciones, miren ustedes qué interesante. Pues yo no veo nada de totalmente concurridas a la Plaza Merino, la Plaza de Armas, la Plaza Hidalgo, están llenas de convivencia. Claro, ahora en el marco de la pandemia, obviamente ha disminuido, pero son lugares de mucho encuentro. La peatonalización de la Libertad y recientemente de la Victoria han fortalecido este encuentro. El Parque Lerdo, el Parque de la 27, ¿verdad? Son espacios muy concurridos, llenos de tradición de las familias colindantes o de la gente que visita. Si nos vamos por el lado de la gastronomía, pues hay puestos que tienen años en la expedición de burritos, el menudo ahí de la calle de la Cuarta y Doblado, no se diga. Los tradicionales tacos abundan en muchos lados. Y hasta ya tropicalizamos muchos de los puestos de hamburguesa, que dirán ustedes, bueno, pues eso que tiene que ver con nuestra tradición. Pues ya le ponemos muchos ingredientes y cosas locales y se han convertido también en referentes pues, del centro. De tradiciones cívicas y religiosas, pues sigue siendo el centro un espacio de procesiones,
de danza de matachín, de desfiles cívicos, de encuentros, de espacios de protesta, hasta de, obviamente, verbenas y de convivencias, de eventos culturales que en las últimas décadas florecieron a la luz de una política cultural de mayor apertura. Y bueno, finalmente, yo les hago la siguiente reflexión en la última de las láminas, la penúltima, pues. ¿Qué hacer? ¿Qué retos tenemos para potenciar este continuo cultural? Desde mi punto de vista, tenemos que fortalecer una política pública de regulación, de incentivo, de aliento al centro histórico como un espacio de diversidad étnica y cultural. No puede haber supremacía de una sola visión. No puede haber estandarización. Tenemos que entendernos como una comunidad diversa y plural. ¿Se trata de que cada quien haga lo que quiera? No, pero sí se trata de construir una política holística, amplia, integrativa, donde deben de estar en la mesa sentados personajes de estos grupos y de estas comunidades que hemos estado aquí mencionando. En segundo lugar, en estos rasgos de identidad aquí comentados, sugiero que es donde realmente reside lo más profundo y la potencialidad económica y turística de el centro antiguo. Es decir, no es inventando focos tonales o cosas extrañas como vamos a potenciar el desarrollo del centro histórico. Más bien tenemos que ver sus tradiciones comerciales, de servicios, la presencia de grupos poblacionales y aquello que nos distingue para que sea una referencia para el visitante, para el turista nacional e internacional. Y desde luego, un centro antiguo que no sea excluyente, que no sea clasista, que no sea peyorativamente separador de realidades, sino un centro antiguo al acceso de todos los que habitamos pues esta ciudad y todos los que tengan interés de conocer. Pues muchas gracias. Nada más la última lámina es para despedirnos. Pues yo les agradezco su atención y desde luego que estamos para atender cualquier inquietud o pregunta que tengan. Gracias. Gracias, antropólogo. Muy completa toda la exposición. Y tenemos ya varios comentarios en el chat. Perdón, primero, Daniela Ortega quisiera saber si existe una declaratoria de zona de monumento dentro de la zona delimitada como centro histórico. Se menciona una declaratoria dentro del Camino Real de Tierra Adentro. ¿Cuál es la que se aplica y dónde puede consultarla? No hay declaratoria de zona de monumentos. Desafortunadamente, la destrucción tan amplia del patrimonio edificado genera que en la actualidad el polígono del centro tenga una densificación muy baja de monumentos históricos en relación al centro, al resto de las edificaciones. En términos de política de valoración para declarar un centro, una zona de monumentos, no hay las condiciones para hacerlo. Y en términos de lo del Camino Real, la inscripción que hizo México en la UNESCO, que fue incorporada a la lista del Patrimonio Mundial, son 60 elementos
que comprenden desde la Ciudad de México hasta Valle de Allende. Chihuahua, el estado, solo tiene de esos 60 elementos que son capillas, centros históricos, haciendas, conventos, caminerías, solo tiene uno y es el centro urbano del pueblo de Valle de Allende. Chihuahua, la ciudad, no está comprendida en esa inscripción como patrimonio mundial, llamado Camino Real de Tierra Bendita. Muy bien, excelente. Tenemos también un mensaje anónimo porque el usuario se llama iPhone 2, pero dice: felicitaciones por la diversidad temática que se ha abordado para profundizar en el conocimiento y análisis del centro. Esto permitirá tener una visión integral y abarcante de la problemática para avanzar a las propuestas de lo más pertinente. Va en carretera, pierde señal y solo pone GFF, pero bueno, es dentro de toda la temática. Me gustaría pasar a abrir micrófonos en este momento para que pudiéramos conversar con el antropólogo y hacerle preguntas directamente, si les parece. Tiene Federico, adelante. Gracias, Jorge, por tu opinión. Sí, efectivamente, este plan de manejo no puede dejar al lado este continuo cultural que tú estás citando. Es realmente interesante visualizarlo como lo estás manejando, la manera en cómo la identidad o las identidades se van diversificando, ¿no? Y se está mostrando en estas manifestaciones de la cultura popular. Por eso yo decía, me interesaba mucho tu opinión, porque el caso de los oficios, el caso del patrimonio gastronómico, el caso de lo que es el mercado, ¿no? El intercambio de mercancías y espacios que de alguna manera la gente busca, es algo que es un continuo permanente, ¿no? Y efectivamente yo creo que tiene que ver con esta historia del Camino Real, de alguna manera, pero también una consolidación de lo que hoy podemos ver, lo que es el centro, ¿no? Es un espacio de mercadeo, pero ya no solamente de mercancías clásicas o suntuarias, sino también de intercambio de saberes y muchos conocimientos y culturas, ¿no? La libertad sigue siendo un camino, pues, para muchas cosas, ¿no? No todo el mundo compra ahí, prácticamente va a tirar rostro. Antes me decían eso: ve a la calle Libertad porque es para tirar rostro. Yo no entendía nada, por siendo chilaquil, pues no entendía nada de ese concepto, pero tiene que ver con la socialización. El centro histórico consolida redes, ¿no? Consolida procesos continuos, culturales, familiares, que extrañamente no se pueden entender de manera simple, sino hay que arrastrarlo, hay que rascar, hacer una especie de genealogía cultural muy profunda. Y bueno, debemos de decir que en el plan de manejo estamos también elaborando estudios especiales, ¿no? Estudios específicos, como es el caso de la prostitución de la zona, también de comerciantes y negocios, vamos a llamar, ambulantes y de oficios. Y hay un oficio, vamos a llamar, ya también ancestral, por lo menos del siglo XIX, de que son los taxistas, este sector que sabe todo lo que sucede en una ciudad, y más en el centro histórico. Bueno, en el caso de estos estudios lo está haciendo una antropóloga, que es Mena Mancera, y que forma parte de este trabajo, de este plan de manejo. Pero efectivamente, yo creo que buscaremos elaborar, y es algo que te voy a pedir que nos eche la mano, elaborar este mapa de cultura popular, porque están los barrios, están los oficios, están sitios del patrimonio que a lo mejor valdría la pena en una mesa de trabajo podamos armar este mapa que sería muy interesante, ¿no? Sí, desde luego, Federico. Incluso creo que con generosidad, y aquí va la autocrítica por delante de lo que falta hacer aquí al Centro INA en la ciudad, es promover, gestionar una mayor señalética de la mano del municipio, de las universidades. Tenemos lugares excepcionales como la salida del Camino Real o entrada, como las pilas para el rebombeo del agua. Tenemos
realmente casas que vivieron personajes muy destacados de la vida artística, política, cultural, económica, y nos falta, creo, ser más generosos y más visionarios para convertir todo este discurso que hay con mucha sabiduría de muchos personajes de nuestra comunidad, porque los han estudiado, lo tienen sistematizado, a un diálogo mucho más directo en sitios y lugares. No nos costaría mucho poner placas para referenciar ciertas viviendas que le den esa dotación de información básica para el visitante, sitios fundamentales. Mira, creo que la tarea, si no hemos podido destruir en 50 años los mercados populares, que yo creo que ha sido un poco el gran debate, pues vamos dignificándolos, hombre. Más vale que asumamos una tarea de dignificarlos, hacer buenas entradas, buena funcionalidad, fachadas atractivas, integrarlos a una política de rehabilitación del centro, a más dejarlos a su suerte, que si lo dejamos a la suerte, pues se avientan otros 50 años como han sobrevivido a toda esta comercialización estandarizada, ¿verdad? Que copó o intentó copar, pero hoy el mundo está hacia lo artesanal, está hacia lo local, está hacia lo familiar. Entonces pues tenemos ahí que ser sensibles y generar, yo creo que políticas mucho más asertivas. Excelente. Tenemos una pregunta acá directamente para el doctor Mancera acerca de que si habrá talleres presenciales para recibir propuestas para el centro histórico. Bueno, una de las estrategias que ha tenido voy a llamar metodologías para obtener información, identificar necesidades, es precisamente la elaboración de talleres. Han sido talleres que están destinados al sector de los residentes por barrios, también al sector comercial con diferentes perfiles y también de alguna manera la aplicación de talleres que están dirigidos de manera abierta. Con residentes de diferentes barrios, por ejemplo. Pero igualmente estamos recogiendo información a través de una serie de formularios. Hay dos propuestas de hacer talleres de carácter presencial, hasta ahorita en dos barrios, que es el Parque Revolución y el parque que conocemos, o bueno, conocemos al barrio de San Pedro, ¿no? Que es un barrio muy impactado por múltiples modificaciones al centro histórico e intervenciones al mismo, pero que eso la gente sigue sobreviviendo, ¿no? Con diferentes dificultades, diferentes visiones, pero la visión de barrio lo conserva. Hay entornos que nos parecen muy interesantes, como esta Plaza Merino que aunque está rodeado por comerciantes y no de residentes, sí está rodeado prácticamente y está vivo de la cultura popular. Y yo creo que la cultura popular es el que ha mantenido ese pequeño espacio desde el siglo XVI, ¿no? Sin haberse ocupado en tener una figura urbana clara, pero ya desde el siglo XVII exactamente es que se han perdurado, ¿no? Y también he de decir que a lo largo de las opiniones hemos tenido la suerte de que residentes del centro histórico estuvieran presentes líderes de barrio, y lo que nos han aportado de manera a través de los talleres ha sido una aportación importantísima, una aportación que estamos juntando, vamos a llamar, analizando en nuestros estudios. Efectivamente, entonces estamos haciendo talleres para diferentes sectores del centro histórico, diferentes necesidades que hay con respecto a los barrios, en fin. Ha sido dificultoso juntar a la gente mediante estas guías. Así es que hemos ido también a trabajo de campo a hacer
aplicar las formularios y hacer entrevistas que nos permitan obtener información. Gracias, Federico. Muy bien. ¿Quién más? Otro Abrir comentario que valió la pena. Permita. Ay, perdón. Adelante, Federico. Adelante, adelante. Nada más reactivas el micrófono, por favor. Yo quisiera hacer un comentario respecto al área protegida. Efectivamente, el gobierno federal, a través del INAH, por mucho tiempo no logró definir esta área de protección. Sin embargo, tenemos elementos, ¿no? No solamente de carácter edificado, sino el patrimonio inmaterial que acabas de citar, efectivamente, ¿por qué no? Y el centro histórico, de alguna manera, a través de la Asociación Civil, el Centro Histórico y Urbano que coordina Juan Manuel, tiene una propuesta que se ha conciliado, que se ha platicado con el INPLAN y que yo creo que podemos ir aceptando, discutiendo este polígono, vamos a llamarlo puesto, no con líneas rectas, directas, ni continuas, sino puntos suspensivos, que podemos definirlo interinstitucionalmente. Hemos considerado tener para el mes de octubre, creemos que es el mes más adecuado, para tener un debate, una plática en donde el director del Centro INAH aquí presente, al cual ya le invitamos, el director del Centro Urbano Histórico, el director del INPLAN, las nuevas autoridades de la Secretaría de Cultura, las nuevas autoridades del fideicomiso o la nueva gente que está entrando del ayuntamiento, podamos platicar acerca de la protección del centro histórico. Y eso significa definir un área que podamos contener y reconocer que en ese espacio hay prácticas culturales, hay manifestaciones culturales, hay manifestaciones arquitectónicas que valen la pena considerarlo a proteger. Y bueno, esto quisiéramos hacerlo, lo estamos programando como una serie de encuentros en torno a la protección del centro histórico. Y un plan de manejo, como bien lo puede reconocer Jorge, no puede caer así nada más. Tiene que caer en blandito, es decir, en un espacio reconocido para proteger. Todo plan de manejo tiene una unidad, un área territorial que, bueno, pues tenemos que discutirlo, ponerlos a la mesa para beneficio de toda la población del estado de Chihuahua, pero obviamente de esta ciudad, ¿no? Gracias. Muy bien, pues le cedemos la palabra. ¿Quién más gusta abrir su micrófono para hacer una pregunta? Veamos, déjenme los veo acá. Muy bien, perfecto. Pues de todas maneras, cualquier pregunta o comentario extra lo van a poder estar realizando en la grabación de YouTube y vamos a poder estar ahí al contacto con todos ustedes. Yo bueno, personalmente me gustaría hacerle una pregunta, antropólogo. En esta conformación que nos platica de la villa de entonces, que precisamente nos habló de la diversidad, ¿no? Como denominador común. ¿Existía ya o existe alguna referencia de que esta conformación del centro se fuera haciendo por niveles socioeconómicos? Digo, bueno, tenemos el Paseo Bolívar, que actualmente podríamos llamarle lo más nice, por así decir, y cómo hizo esto de las clases sociales la conformación del centro histórico, o sea, de que en algunas calles, no sé si sucede como ahora en algunas otras ciudades, que el centro histórico hay una calle para farmacias, una calle para ropa, una calle... Acá en Chihuahua siempre he tenido esa duda, que lo he visto en algunas calles, pero no sé cómo se crea esta conformación, o si tiene algún dato, alguna referencia histórica, conformación de la estructura de los locales y de las casas en el centro. Al ser una forma muy tradicional y positiva, ¿verdad? Por corona española, lo que finalmente se hacía era desplantar la plaza principal, pues ahorita la ubicamos en la Plaza de Armas, frente a
Palacio Municipal. En un costado, dicen los que saben, que tenía que quedar la puerta del templo frente a la salida del sol, y de ahí se organizaba el poder de ayuntamiento, el poder político y los elementos consultativos al comercio y los servicios. Obviamente que las manzanas, o las cuadras, no manzanas, las cuadras más cercanas tenían que ver pues con la gente que tenía más recursos. Es donde identificamos pues, las casas de patio central, o patio y traspatio. Ubicamos un segmento de estas viviendas para la servidumbre o los trabajadores domésticos o complementarios. Y desde luego que en la medida en que se avanzaba en ese centro poblacional, los asentamientos eran más modestos, eran de casas realmente muy, muy básicas, de construcción de tierra, que contenía o daban el espacio a las familias, pues, de todas estas personas que estuvimos hablando, de trabajadores de los servicios, la población indígena. Yo no tengo la referencia, pero en otros centros de población, inducidos como Aldama, Julines, había el mismo Parral, colonias para el asentamiento de la población indígena, perfectamente delimitado. Yo no tengo esa referencia, es posible que haya existido. Y si no, entonces fue más bien un modelo donde mucha de esta población trabajadora vivía dentro de las configuraciones de vivienda familiar grande, ¿verdad? En determinados espacios confinados para ellos. Muy interesante. Sí había ciertas calles ya con vocación, la de los mercados, ciertas cosas, las arcadas donde hoy está Palacio Municipal, pues ahí se expendía, hoy ya no hay esa arcada, ¿verdad? Nada más están configuradas. Si uno ve el edificio del municipio de frente, puede identificar la arcada, pues ahí eran donde se vendían muchos de los productos, pues si se trataba de verduras, pues entraban en nombre de Dios o en estas huertas cercanas al río y que se ofrecían a los comensales o a las familias en la elaboración de sus productos domésticos, ¿no? Sí, me imagino que era diferente comprar en la Francia marítima que en el mercado, ¿no? Del estilo había... Que los ultramarinos, pues era para un segmento muy pequeño de la población, pero muy pudiente. Finalmente, hacer o construir una catedral con las dimensiones que hoy vemos a una catedral, pues a la escala de la ciudad, pues, no tan grande, pero imaginémonos el centro de la ciudad como la mancha urbana o el espacio urbano, y en medio una catedral de esas dimensiones. Nada vale las dimensiones, sino lo que se requirió para construirla, y construirla relativamente en un tiempo corto para el número de donantes y de personas que había, sorprende todavía más. Y eso solo pues, con la riqueza que daba la plata de Santana. Gracias a la plata. Muy bien. Gracias por aclararme esa duda. Mucho que investigar acerca de esto. Tenemos a Yolanda, dice, súper interesante, antropólogo carrera. ¿Dónde podemos consultar información acerca de la conformación de las primeras colonias fuera del polígono del centro histórico? Me refiero en concreto a la de Santo Niño e Industrial. Del Santo Niño hay varios libros. Quizás si buscan ahí en el Google a Mario López, por Mario López, él ha escrito 2 libros sobre esta colonia. Muy interesantes y seguramente va a responder muchas de las dudas. De la colonia industrial, quizás valdría la pena consultar un texto. Cuando vino Porfirio Díaz, salió ahí para principios del siglo XX,
un como compendio económico de Peñalosa, o no sé qué, Federico, no sé si... Sí, por acá lo tengo aquí, solo como soporte. Aquí está, es muy bonito. Pero es de todo el estado, que es que todo el mundo lo tiene. Pero aquí vienen referencias. Allí aparece algo de información. Igual con el estudio quizás de los ferrocarrileros, por ahí hay algo, pues hay que buscarle, ¿verdad? Hay algo de la maestra Samaniego, ahora sí que bendito Google, ¿verdad? Nos da oportunidad de buscar por autor, por tema y irnos acercando. Ese libro que acaba de, si lo pones, Fede, por favor, es el álbum Directorio del Estado de Chihuahua. Ese, ¿dónde lo podemos consultar? Lo que era el CIDECH, hoy Biblioteca Carlos Montemayor. Ahí se encuentra ese material. Perfecto. Si quieres hablar, Federico, para que salga la pantalla completa con la foto de... Volverlo a poner. Bueno, sí. Ese es el álbum. Otro muy bueno que es Jorge, a veces no te acuerdas de él, ya tienes tantos libros que no has editado, ¿verdad? Pero este es un buen referente, ¿no? Son varios artículos de varias personas que reflexionan sobre el centro histórico. También hay otros libros editados por Cementos de Chihuahua, referentes al centro histórico, y específicamente los textos que escribió Ángela Siqueiros hacen referencia a ello. En fin, creo que hay varios contenidos, hay varios textos que hay. Yo creo que con Juan Manuel vamos a preparar una especie de repositorio de textos vinculados al centro histórico y que yo creo que en la página puedan acceder a ellos, ¿verdad? Juan Manuel, no sería mala idea. Excelente idea. Antes de pasar, bueno, al cierre de esta conferencia, muchísimas gracias al antropólogo Jorge Carrera, a todos los presentes. Antropólogo, no sé si tenga un mensaje para hacer el cierre de esto. No, nada más agradecerles a Federico, a Juan Manuel, a todos los que conforman este equipo, a Nelly. Es muy importante el trabajo que están haciendo y creo que tenemos que sumar fuerzas para que realmente avancemos en la regulación lo más atinadamente posible a través de un plan de manejo de este espacio tan querido, tan lastimado, pero también tan esperanzador que es el centro antiguo de la ciudad de Chihuahua. Esperanzador, con eso nos quedamos. Gracias. Bueno, por mi parte me queda recordarles que tenemos algunas encuestas activas que pueden entrar. Aquí si entran ahorita al chat van a poder ver la encuesta, el link de la encuesta comerciantes, el link de la encuesta transeúntes y el link de la encuesta a habitantes del centro histórico. Si están dentro de alguna de esas categorías, les agradeceríamos mucho que entren. Son encuestas en Google rápidas, bueno, tan rápidas como ustedes quieran darnos información y las pueden encontrar ahí. También les compartimos la página de Facebook del Centro Urbano Histórico de la Ciudad de Chihuahua. Ahí está para que puedan entrar y puedan ver todas las publicaciones. Todos los videos están en el canal de YouTube, también para que puedan entrar. Y pues bueno, ¿qué más? Por mi parte eso sería todo. Federico, no sé si tengas algún mensaje de cierre. Sí, bueno, aquí hacer una pregunta si los estudiantes puedan participar, estudiantes comprometidos que puedan participar en el centro histórico. Pues sí, nos gustaría mucho que nos ayudaran a poder aplicar algunas encuestas y formularios en el centro histórico. Y bueno, podemos compartir el teléfono o más bien la página o el correo electrónico del plan de manejo. ¿Lo puedes compartir, Anneli? Lo tenemos de inmediato. O bien uno de nuestros teléfonos para poder estar en contacto con esto. Y pueden ponerse en contacto con nosotros.
Sí, les dejo la página de Instagram y de Facebook para los que están viendo esta grabación y que no pueden leer el chat. Es instagram.com/CUHCUU.mx. Esa es la página del Instagram. Y en Facebook pueden encontrarlo como CUHCUUMX. Pueden buscarlo ahí. Y aparecen ahí todas las encuestas y todos los eventos que estamos publicando. ¿Sí? Perfecto. Entonces, pues ya para cerrar así que con, vaya, el broche de oro que tuvimos con esta presentación de esta tarde del antropólogo Jorge Carrera, me gustaría darle la palabra al arquitecto Juan Manuel Chávez. Adelante. Creo que la estaba pidiendo antes Federico. Sí, bueno, yo agradecer, decir que hubo ocho conferencias de este ciclo, todas muy importantes, vuelvo a insistir, desde aspectos teóricos urbanos, de economía urbana para el centro histórico, transformaciones espaciales de espacio público, todos ellos con una calidad extraordinaria. Vamos a preparar a todos los conferencistas, les pedimos un trabajo, un texto, de unas 5 o 10 cuartillas para poder elaborar un libro digital que pueda juntar todas estas experiencias finalmente y estas opiniones en torno al centro histórico. Adelante, Juan Manuel. Gracias. Bueno, ya para terminar, simplemente agradecer pues el esfuerzo del equipo que nos está apoyando aquí en la oficina del Centro Urbano Histórico de Chihuahua, AC, el equipo de Federico Mancera, y todo este trabajo que se ha venido haciendo sobre el plan de manejo, como bien comentaba Federico, pues este fue un ciclo de conferencias, pero hemos tenido una serie de talleres con residentes, talleres con algunas de las cámaras, talleres con los mismos comités del Fideicomiso del Centro Urbano Histórico y de la Asociación Civil. Y pues como comentamos, ahora sí que el centro histórico lo construimos todos de una de las formas, ahora sí que más ciudadanas, es por medio de un plan de manejo que es en lo que estamos. Y definitivamente cerrando con broche de oro con tu ponencia, Jorge, muchas gracias. Ahí hay muchas inquietudes que, como bien dijo Federico, pues por ahí te buscaremos. La idea es sumar ahora sí que a todos los entes, a todos los grupos de interés que tienen que ver con el centro. Y pues darle para adelante. Y contestando, por ejemplo, a la pregunta del joven estudiante, pues la forma de participar en el centro, pues al menos con el plan de manejo, es contestando esas encuestas y compartiéndolas con sus amistades, compartiendo el Instagram, el Facebook, y que nos ayuden con estas encuestas, con estas entrevistas, ya que ello pues nos da información para poder construir el plan de manejo. Y ya si alguien se quiere sumar más comprometido, pues están invitados ahora sí que a hacer su servicio social con nosotros aquí en la oficina, por medio de lo que viene siendo nuestras redes sociales. Nos pueden contactar y de mil amores, aquí hay mucho trabajo, tenemos espacio para hacer trabajo colaborativo. No solamente arquitectos, hemos tenido y sobre todo antes de la pandemia, pues grupos muy interesantes con bastantes trabajos, y ahorita pues empieza a reactivar de cierta forma. Pues por parte de la oficina y de los comités técnicos del Fideicomiso y de la Asociación Civil del Centro Urbano Histórico de Chihuahua, les queremos agradecer el haber participado en todo este ciclo de conferencias, pero que no nos estamos despidiendo, sino que seguiremos con los talleres, esperando poder tener algunos de forma presencial. También se va a empezar a trabajar con las escuelas, con los niños, a lo mejor ya que entraron los jóvenes a la universidad podemos hacer algo. Entonces la intención también es recibir esas propuestas por parte de ustedes. Hay una calendarización, hay todo un trabajo metodológico propuesto por el equipo del doctor Mancera. Sin embargo, pues estamos abiertos a lo que quieran aportar, y
y lo que podamos construir siempre por el bien de nuestro centro histórico. Muchas gracias, Federico, muchas gracias todo el equipo. Jorge, muchísimas gracias por este gran cierre con tu ponencia tan interesante. En nombre del Centro Urbano Histórico de Chihuahua, pues seguimos en contacto.